Bien, en esta lección vamos a continuar un poco lo que veníamos discutiendo en la lección anterior acerca de las características de las células, pero nos enfocaremos en este caso en la unidad y la diversidad de las células. Entonces, la distinción más fundamental, aunque no evolutiva, entre los tipos de célula son las células eucariotas y procariotas. Entonces, podemos decir que las células procariotas no poseen núcleos definidos. Un ejemplo de esto es la bacteria Escherichia coli o simplemente E. coli para los amigos. Un ejemplo de un ser vivo con células eucariotas, pues, el ser humano, Homo sapiens. Sin embargo, a pesar de estas diferencias tan aparentemente fundamentales, en términos de porcentaje de diferencia del material genético, una célula bacteriana como Escherichia coli comparte con el ser humano cerca del 60% de los genes, lo cual revela cómo, incluso a un nivel fundamental, los dos tipos de célula obedecen a un patrón único, siendo un mismo tipo de vida. En la siguiente lista enunciaremos algunas de las características que son similares entre las células procariotas y eucariotas y que nos permiten justificar la idea de un solo tipo fundamental de vida. Número 1. Todos los seres vivos poseen una membrana celular de construcción semejante. De hecho, la capacidad de tener una membrana celular o de aislar un ambiente interno de un ambiente externo por medio de una membrana en forma de bicapa de fosfolípidos, un tipo de grasa especial, es una de las características fundamentales de la vida. Otra característica de toda la vida que conocemos es que usa el ADN, ácido desoxirribonucleico, como el material genético para almacenar la información para construir las enzimas y proteínas necesarias para llevar las funciones de la vida a cabo. Lo cual nos lleva a la tercera característica. Todos los tipos de vida poseen mecanismos moleculares conservados para convertir el ADN en proteínas. Porque recuerden que las proteínas son las que hacen el trabajo biológico. Debido a que la gran mayoría del ADN está conservado, eso implica que muchas rutas metabólicas fundamentales, es decir, cadenas de reacciones químicas para obtener energía, se conservan entre todos los grupos de seres vivos, eucariotas o procariotas. Estas características tan fundamentales conservadas han llevado a los científicos a hipotetizar la idea de la existencia de un ancestro común que poseía estas características, al cual se lo denomina como Luca, palabra de origen en lengua inglesa y significa último ancestro común universal, las Universal Common Ancestor. Ahora vale la pena preguntarnos cómo llegamos a distinguir estos tipos de célula, procariota y eucariota. Todas las células se ven de manera semejante al microscopio óptico, especialmente los más primitivos. Sin embargo, a medida que la tecnología se fue perfeccionando, poco a poco empezaron a emerger diferencias. Y estas diferencias tendían a categorizar a las células en dos grupos. El primer grupo tendían a tener células pequeñas con una estructura interna simple que luego fueron denominadas las células procariotas, sin núcleo definido. El segundo grupo era de células grandes con una estructura interna compleja que denominamos eucariotas. Tenga en cuenta que hay excepciones. Hay procariotas que pueden ser mucho más grandes que eucariotas y hay procariotas que poseen un sistema de membranas internas, como las cianobacterias. Sin embargo, estas excepciones son raras y lo más común era que fueran células pequeñas simples o se fueran células grandes y complejas. Sin embargo, esta estructura interna que se observaba con el microscopio óptico era muy difícil de ver y se necesitaban colorantes muy especiales y una preparación muy rigurosa para medio poder ver una manchita. La verdadera tecnología que permitió examinar la estructura interna de la célula fue lo que conocemos actualmente como el microscopio electrónico, que cuando se hizo lo suficientemente económico para que las universidades pudieran comprarlo, le permitió a los grupos de investigación dedicarse a la tarea de examinar la estructura y función de las partes internas de las células, lo que conocemos como los orgánulos u organelos.
Al interior de estos orgánulos se encontró uno muy importante que poseía una especie de capa más gruesa que los demás orgánulos, y ese se denominó como el núcleo celular. Adicionalmente, era la parte en la cual algunas células, las que eran grandes y complejas, almacenaban la información genética, pero no todas las células poseían ese núcleo. Las células pequeñas y simples no poseían el núcleo, y por lo tanto fueron denominadas procariotas, las que no poseen núcleo definido, mientras las que sí lo poseían fueron denominadas eucariotas, las que poseen un núcleo verdadero. Clásicamente se nos dice que todos los seres vivos procariotas son unicelulares. Sin embargo, esta definición es un poco difícil de mantener cuando uno observa cosas como las biopelículas o bioplacas, como la placa bacteriana que crece en nuestros dientes, ya que allí las bacterias se unen para formar un todo más organizado. Sin embargo, no pasan de ese nivel de complejidad, lo que llamaríamos un tejido entre comillas. Los seres vivos eucariotas son más diversos en ese sentido. Existen eucariotas unicelulares como las amebas y las euglenas, organismos de vida libre que se mueven en el agua, pero también existen eucariotas multicelulares. Y en ese sentido vale la pena decir que todos los seres vivos complejos, macroscópicos que podemos ver, como los animales, las plantas, los hongos y nosotros mismos, están hechos con células eucariotas, células grandes con núcleos definidos. Para finalizar la discusión del día de hoy, vamos a hablar de cuál es el tipo de célula más antigua. El registro fósil de la vida unicelular se extiende de manera prolongada y profunda en la geología de nuestro planeta, mientras que los animales complejos evolucionaron poco antes de un periodo llamado Cámbrico y se diversificaron hace unos 500 o 600 millones de años. Para las células, el registro fósil es mucho más vasto y antiguo. Se pueden distinguir formas típicas de eucariotas y procariotas. Así pues, las células claramente eucariotas aparecen hace unos 2000 millones de años. Y recuerden que estas son las células grandes y complejas, mientras que las células procariotas tienen un registro mucho más vasto y se encuentran hace unos 3500 o 3800 millones de años dependiendo de la fuente. Y recuerden que las células procariotas son las células más pequeñas y más simples. El cómo aparecieron estas primeras células procariotas es un misterio hasta el momento. Lo único que podemos decir es que evolucionaron antes que las eucariotas. Sin embargo, para poner en perspectiva, la edad de nuestro planeta y de nuestro sistema solar es de aproximadamente unos 4500 millones de años. Por lo tanto, se puede decir que ha habido vida en el planeta Tierra por más de la mitad de su existencia, o lo que es lo mismo, la vida aparece muy rápido en la historia geológica de nuestro planeta. Sin embargo, la vida ha tardado mucho tiempo en desarrollarse hasta el modo en que la vemos actualmente. Ha sido un proceso extremadamente lento. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.